En este vídeo vamos a estudiar la importancia de avanzar con los peones cuando los dos reyes están enrocados por flancos opuestos. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas, ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas E4, C5, la defensa siciliana, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, deserrando su caballo de rey y tomando control sobre la casilla D4, para así luego poder continuar con D4 y ocupar el centro con sus peones, y en caso de que las negras capturen en D4, entonces poder recapturar con el caballo. Ahora las negras hicieron la jugada D6, tomando control sobre la casilla D5, para así luego poder continuar con caballo F6 y atacar contra el peón D4 sin permitir que pueda avanzar. Las blancas contestaron con D4, ocupando el centro con sus peones, y las negras hicieron la jugada C por D4, eliminando el peón central de las blancas y cambiándolo por su peón lateral, con lo que las negras se van a quedar con una mayoría central de peones. La partida siguió con caballo por D4, y las negras contestaron con caballo F6, deserrando su caballo de rey y atacando contra el peón de E4. Las blancas contestaron con caballo C3, deserrando su caballo de dama y defendiendo su peón atacado, y ahora las negras hicieron la jugada A6, entrando así en la variante Najdorf. Las negras toman control sobre la casilla B5 y evitan así que las piezas blancas hagan uso de esta casilla, y se preparan también para en el futuro poder avanzar con B5 y comenzar a avanzar con sus peones en el flanco de dama e iniciar el contraataque en esta zona. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil G5, desterrando su alfil de dama a una casilla muy activa y comenzando a presionar contra el caballo negro de F6, de manera que están amenazando capturarlo, con lo que la estructura de peones de las negras quedaría debilitada. Las negras contestaron con caballo B D7, desterrando su caballo de dama y defendiendo su caballo de F6, para así poder recapturar con el caballo en caso de que las blancas capturen en F6 y de esta manera evitar que sus peones queden doblados en el flanco de rey. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil C4, completando el desarrollo de sus piezas menores y colocando su alfil de rey en una diagonal muy activa. Las negras contestaron con dama A5, movilizando su dama y atacando al alfil de G5 que está sin protección, y al mismo tiempo las negras clavan al caballo blanco de C3, de manera que están amenazando capturar también el peón de E4. Así que las blancas contestaron con dama D2 para desclavar su caballo y así poder defender el peón de E4 y al mismo tiempo defender su alfil de G5. Las negras contestaron con H6, atacando el alfil blanco, con la intención de expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas contestaron con alfil por F6, cambiando su alfil por el caballo negro, para así ganar tiempos y luego poder enrocarse y poner en juego sus torres. La partida siguió con caballo por F6, y ahora las blancas se enrocaron por el flanco de dama, y las blancas se han adelantado en el desarrollo. Ahora las negras hicieron la jugada E6, bloqueando la acción al alfil blanco, y preparándose para desarrollar su alfil de rey y luego enrocarse y así colocar a su rey en seguridad. Ahora las blancas hicieron la jugada torre H, E1, activando su torre de rey y acercándolo hacia los colmas centrales, ya que era la última pieza que faltaba para entrar en combate. Las blancas han completado el desarrollo de sus piezas y están muy bien centralizadas y están preparadas para atacar. Ahora están amenazando hacer la jugada caballo F5, para luego avanzar con E5 y abrir las columnas centrales y atacar contra el rey negro, lo que daría a las blancas un ataque decisivo. Ahora las negras contestaron con alfil E7, desterrando su alfil de rey y preparándose para enrocar, para así sacar a su rey del centro y colocarlo en un lugar más seguro. Las blancas contestaron con F4, comenzando a avanzar con sus peones, para así preparar el ataque en el flanco de rey. Ahora las negras se enrocaron, y las blancas hicieron la jugada alfil B3, colocando su alfil en una casilla más segura, a donde de todas maneras tendría que retirarse una vez que las negras avancen con B5 o con D5. Las negras contestaron con torre E8, librando la casilla F8 para su alfil, para así poder reforzar la defensa de su enroque. Las blancas contestaron con rey B1, colocando su rey en una casilla más segura y quitándolo de la columna C,
donde podría correr más peligro, y al mismo tiempo las blancas hacen una jugada de espera antes de lanzar el ataque definitivo. Las negras contestaron con alfil f8, acercándose al alfil para defender su enroque, y ahora las blancas hicieron la jugada g4, comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de rey, ya que cuando los dos reyes están enrocados por flancos opuestos, es muy importante lanzar rápidamente los peones al ataque, puesto que normalmente el bando que llega antes a contactar contra la primera línea de defensa en el enroque contrario suele salir victorioso. Ahora las blancas están amenazando a avanzar con g5, que atacaría al caballo de f6 y también al peón de h6, lo que permitiría a las blancas abrir columnas para atacar contra el rey negro. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con b5, avanzando con los peones en el flanco de dama, para así intentar crear contrajuego y atacar contra el rey blanco, porque las blancas seguirían con g5 y están atacando al caballo negro y también al peón de h6. Y después de, por ejemplo, h por g5, la partida seguirá con f por g5 y el caballo negro sigue atacado. Y después de, por ejemplo, caballo d7 para defender el caballo, las blancas pueden continuar con g6, continuando con el avance de sus peones en el flanco de rey y contactando contra la primera línea de defensa en el enroque contrario, y las blancas están ganando, ya que están atacando al peón de f7, que no puede moverse porque entonces el peón de e6 caería. Las blancas tendrían un ataque decisivo. En la partida después de la jugada g4, las negras contestaron con caballo por g4, capturando el peón blanco. Pero ahora la columna G ha quedado abierta y las blancas podrán aprovechar esta columna para atacar contra el rey negro. Ahora las blancas hicieron la jugada dama G2, trasladando a su dama hacia el flanco de rey y ocupando la columna G para apuntar así contra el rey contrario y al mismo tiempo atacar contra el caballo negro. Las negras contestarán con caballo F6, retirándose con su caballo para defenderlo, y las blancas contestarán con torre G1, doblando las piezas mayores en la columna G para así atacar a lo largo de la columna abierta. Las blancas podrán continuar con su ataque con jugadas como f5, mientras que el ataque de las negras todavía no ha empezado en el flanco de dama. Y ahora no sería posible continuar con b5, comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de dama para así intentar atacar contra el rey blanco, porque las blancas seguirían con e5 y ganarían, ya que están atacando al caballo negro de f6 y también a la torre de a8, y las blancas se van a quedar con ventaja, ya que después de, por ejemplo, d por e5, la partida seguirá con f por e5 y el caballo negro sigue atacado, y la torre de a8 también. Y después de, por ejemplo, caballo de 5 para defender el caballo y bloquear la gran diagonal y casillas blancas para así defender su torre, las blancas seguirían simplemente con alfil por e5 capturando el caballo negro, y después de e por e5, las blancas seguirían con caballo por d5 y están amenazando continuar con caballo f6, que haría jaque al rey negro y capturaría la torre de e8, y las blancas tienen una ventaja decisiva. En la partida después de la jugada torre G1, las negras contestaron con alfil d7, completando el desarrollo de sus piezas menores y comunicando las torres. De esta manera, la torre de a8 quedará defendida y las negras pretenden así poder avanzar con b5 y comenzar a avanzar con sus peones en el flanco de dama. Ahora las blancas hicieron la jugada f5, continuando con su ataque en el flanco de rey y aumentando la presión contra el peón de e6. Y ahora no sería posible, por ejemplo, e por f5 capturando el peón blanco, porque las blancas seguirían con caballo por f5 y están atacando al peón de d6 y también están atacando al peón de h6, ya que el peón de g7 no podría capturar porque está clavado. Y después de, por ejemplo, alfil por f5 capturando el caballo blanco, las blancas seguirían con e por f5 y las blancas están amenazando invadir con su dama por la casilla g6, aprovechando que el peón de f7 no podría capturar porque está clavado. Y no sería posible, por ejemplo, dama por f5 capturando el peón blanco y tomando control sobre la casilla g6, porque las blancas seguirían con torre d f1, trasladando su torre de dama hacia el flanco de rey para así incorporarla al ataque y atacando contra la dama negra. Ahora hay dos columnas abiertas en el flanco de rey y el ataque de las blancas es decisivo. Después de, por ejemplo, dama e5 para defender la dama, las blancas pueden continuar con caballo d5, centralizando su caballo e incorporándolo al ataque en el flanco de rey y amenazando capturar el caballo negro. Y después de, por ejemplo, caballo por d5, la partida seguiría con alfil por d5 y las blancas están amenazando capturar en f7 y están ganando. Después de, por ejemplo, torre e7 para reforzar la defensa del peón de f7, las blancas seguirían con alfil por f7 jaque y ganarían, ya que después de torre por f7, la partida seguiría con torre por f7 y después de rey por f7, ahora las blancas seguirían con dama por b7 jaque y luego capturan la torre negra y las blancas tendrían una ventaja decisiva.
Y si después de la jugada F5 las negras continúan con E5 para defender su peón y al mismo tiempo atacar contra el caballo blanco del centro, las blancas seguirían simplemente con caballo F3 retirándose con su caballo, y las blancas tienen un control absoluto sobre la casilla de 5, podrán trasladar sus piezas hacia el flanco de rey para continuar con su ataque contra el rey contrario y tendrían una ventaja decisiva. En la partida después de la jugada F5, las negras contestaron con rey H8 para así salir de la clavada y colocar a su rey en una casilla más segura. Las blancas contestaron con torre D F1, trasladando su torre de dama hacia el flanco de rey, para así atacar con todas sus piezas. Ahora las negras hicieron la jugada dama D8, acercando su dama para defender en el flanco de rey, ya que la presión de las blancas va en aumento. Las blancas contestaron con F por E6, y después de F por E6, ahora hicieron la jugada E5, avanzando en el centro y atacando al caballo contrario, con la intención de abrir líneas y continuar con su ataque contra el rey contrario. Por ejemplo, ahora no sería posible continuar con caballo D5 para defender su caballo, porque las blancas irían con torre por F8 jaque, eliminando el alfil negro, que es el defensor del punto G7. Después de torre por F8, la partida seguiría con dama por G7, jaque mate. En la partida después de la jugada E5, las negras contestaron con D por E5, capturando el peón blanco, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo E4, centralizando su caballo y acercándolo hacia el flanco de rey, para así incorporarlo al ataque. Y no sería posible continuar con E por D4, capturando el caballo blanco, porque las blancas irían con torre por F6, eliminando al caballo negro, y las blancas ganarían, ya que no es posible capturar la torre blanca con la jugada G por F6, porque las blancas seguirían con dama G8, jaque mate. En la partida después de la jugada caballo E4, las negras contestaron con caballo H5 para evitar así que las blancas capturen el caballo negro y al mismo tiempo reforzar la defensa del peón de G7 para así impedir el mate. Pero las blancas contestaron con dama G6, invadiendo con su dama por las debilidades en el roque contrario y atacando contra el caballo negro que está sin protección. Y no sería posible, por ejemplo, caballo F4 para defender el caballo y atacar a la dama blanca, porque las blancas irían con torre por F4, eliminando al caballo negro, y después de E por F4, las blancas pueden continuar con caballo F3, con la intención de llevar su caballo hacia la casilla de 5, que amenazaría invadir por la casilla F7, y las blancas tendrían un ataque decisivo. El alfil de F8 no se puede mover porque entonces dama por G7 sería jaque mate, y tampoco sería posible, por ejemplo, dama C7 para intentar controlar la casilla de 5, porque las blancas irían con caballo F6 y ganarían, ya que están amenazando continuar con dama H7 que sería jaque mate, y no es posible capturar el caballo con la jugada G por F6, porque las blancas irían con dama G8, jaque mate. En la partida después de la jugada dama G6, las negras contestaron con E por D4, capturando el caballo blanco, pero las blancas contestaron con caballo G5 y las negras finalmente abandonaron, ya que las blancas están amenazando continuar con dama H7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo, no sería posible continuar con H por G5 capturando el caballo blanco, porque las blancas irían con dama por H5 jaque y después de rey G8, la partida seguiría con dama F7 jaque y después de rey H7 o rey H8, las blancas seguirían con torre F3 y están amenazando continuar con torre H3 que sería jaque mate y las negras no lo podrían impedir, así que las blancas ganarían. Por ejemplo, no sería posible continuar con E5 para librar la acción a su alfil y tomar control sobre la casilla H3 y así impedir el mate, porque las blancas irían con dama G8, jaque mate. Y después de la jugada caballo G5, tampoco sería posible, por ejemplo, caballo F6 para intentar controlar la casilla H7 y así impedir el mate, porque las blancas seguirían simplemente con torre por F6, eliminando al caballo negro y amenazando continuar con dama por H7 que sería jaque mate. Las negras estarían completamente indefensas y las blancas ganarían, ya que después de H por G5, las blancas seguirían con torre F3 y están amenazando continuar con torre H3 que sería jaque mate y las negras no lo podrán impedir y las blancas ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo los dos bandos se enrocaron por flancos opuestos y las blancas avanzaron con sus peones para atacar así rápidamente contra el enroque contrario, lo que les dio un ataque decisivo que les permitió ganar la partida. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento Ajedrez a la carta
porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.